Bueno, pues nada, buenos días a todos y nada, que hay una mesa redonda en torno a esto, dos términos, educación y adoctrinamiento, se ha quitado en tiempos de guerra, pues para acotarlo más, digo yo. Entonces, como son dos términos que, para justificar más o menos, bueno, primero hay que agradecer a la Fundación y la organización de esto, y Paloma que está aquí y todo lo demás. Estos dos términos de educación y adoctrinamiento, que son los que presidan la mesa redonda, José Luis Pazo Fajarnés y Daniel Fernández Hernández, y yo mismo, pues parece que son cosas distintas, y que son cosas distintas quiere decir que se pueden diferenciar en algunos elementos y conjuntados con la esta. Más o menos en general entendemos que la educación pues corresponde a las categorías, por así decir, a todas las categorías que son pues, los institutos, las universidades, etcétera, las facultades, y el adoctrinamiento tiene más que ver con la filosofía. Esto es así en general, ¿no? Ya hemos empezado. Seguimos. Pues nada, el adoctrinamiento entonces tiene, pues, es decir, la educación, donde también se incorpora la filosofía, la educación tiene que ver, o sea, es una cosa más general. Pero si dice eso un matemático que está adoctrinando, pues dirá que no, desde luego. Entonces, ¿quién le corresponde el adoctrinamiento? Pues a la filosofía. Es decir, los sistemas filosóficos son los que tienen esta labor doctrinal, por así decir, ¿verdad? Trabajar con las teorías, trabajar con las ideas, sistematizarlas, y en el sistema educativo, pues lo que se llama adoctrinamiento, imponer la doctrina, o exponer la doctrina. Bueno, entonces habíamos pensado que como es tan general, pues lo habíamos subtitulado adoctrinamiento, para centrarlo en la filosofía, ¿verdad? Adoctrinamiento ¿contra quién? Como las doctrinas filosóficas están enfrentadas unas a otras, dialécticamente, es decir, las filosofías no son exentas, no cada una va por su lado, sino que están implicadas en lucha, pues todo adoctrinamiento es contra, siempre. Como pensar es pensar contra alguien, la concatenación de estas ideas que salen de las categorías, pues siempre se hace contra otra doctrina. Yo creo que esto es fundamental, y entonces habíamos subtitulado, por así decir, adoctrinamiento ¿contra quién? ¿Contra qué doctrinas? Porque cada doctrina se enfrenta a otras que están ahí en juego. Y esto, siguiendo más o menos, o análogo a lo del curso de verano de Santo Domingo de la Calzada con educación ¿para qué? La educación tiene unos fines, y en esos fines pues la filosofía tiene un papel. Y en este caso, si nos centramos ya en la filosofía, como no existe la filosofía, sino que existen múltiples sistemas filosóficos y unos están enfrentados a otros, pues entonces tenemos que suponer que cada doctrina filosófica se enfrenta a otras doctrinas filosóficas. Entonces, por así decir, los fines que plantea Bueno en esta educación ¿para qué? Con la clausura, ¿verdad? Esta que todo el mundo debe haber visto, ¿no? El vídeo de clausura de los novenos encuentros de filosofía de Santo Domingo de la Calzada. Pues entonces, más o menos lo plantea así. Las categorías son dominios del mundo, las categorías científicas son instituciones que dominan el mundo, y por eso tienes que conocer las categorías, porque si no no dominas el mundo, no sabes moverte en el mundo, pero esas categorías chocan entre sí, los conceptos chocan entre sí, las categorías chocan entre sí, y de ese choque es de donde salen las ideas. Esas ideas luego se sistematizan de un modo o de otro, pero el choque aquí es fundamental. Pero no es un choque que mantenga, que es un choque, diríamos, que pueda darse por como fijo, sino que es un choque constante, porque las categorías están evolucionando constantemente, y entonces la filosofía y esos choques también. Es decir, es un asimploque que está en continua guerra. Por así decir, adoctrinamiento en tiempos de guerra es constante. La guerra es constante. La asimploque es el propio mundo. Esos choques son constantes y además se van modificando constantemente. Es el actualismo que llamamos en filosofía. Entonces, esas ideas, dice Bueno, no vienen del cielo, es decir, no vienen de Dios, las ideas no están en un topos uranaos o están en la mente de Dios, ni vienen del hombre, de la mente del hombre. Las ideas no están en la mente del hombre, no están en la conciencia, no están en el espíritu, sino que vienen de esos choques, de esas categorías, tecnologías, etcétera, que están funcionando. Entonces, aparte de estos sistemas ideológicos que extraban estas ideas, pues generan nebulosas nematológicas. Estas nebulosas nematológicas son los mitos. Y entonces el fin de la conclusión, la conclusión de Bueno es que el papel de la filosofía es la destrucción, la trituración de los mitos del presente. Ese es el fin de la filosofía, de la doctrina filosófica, en este caso del materialismo filosófico. Por eso
Os he repartido un papelito donde viene más o menos los diferentes tipos de filosofía, con diferentes tipos de saberes, y donde está el materialismo filosófico, en último término, pues, por así decir, en cada uno de los tipos de saberes, ¿verdad?, de los ejes antropológicos. Es una filosofía inmersa en el presente y además crítica. Críticas se supone que son todas, porque todas son críticas de otras, están hechas a la contra. Pero en este caso, cada una de ellas pues tiene sus correspondientes morfologías, ¿no? La dialéctica del imperio, la teoría categorial, el ateísmo, la sebeia, el ateísmo esencial. Y entonces este texto lo saqué de qué es filosofía, o sea, este cuadrito, pero luego nada, he añadido lo de los fundamentalismos, ¿no?, que es filosofía adjetiva, es un fundamento del mundo desde una categoría determinada. En el caso de pues, la democracia, psicología, la tecnología, la religión, etc. Y entonces aquí lo que se ve es que están, bueno, introduce pues, los géneros de materialidad para clasificarlos, M1, M2 y M3. Lo que se ve bastante evidente es que los fundamentalismos adjetivos suelen estar en M2, que es el terreno de la subjetividad y todo esto. Y luego, en el propio texto de fundamentalismo y fundamentalismos de bueno, no está la materia trascendental, porque la materia trascendental no es fundamento de nada, es la clase vacía, dice bueno, el circulito con la raya transversal. Bien, pues nada, entonces, como tenemos poco tiempo, voy a más o menos... nos repartimos del siguiente modo. A mí me tocaba, por así decir, el mito de la gracia, a Daniel el mito de la humanidad o algo así en función del anarquismo en educación, y a José Luis el tema que ya dijo antes de los nacionalismos, ¿no?, particularismos y tal. Bueno, entonces, claro, pues bueno, yo más o menos iba por aquí, pero el otro día Ángel, aquí presente, me hizo unas preguntas sobre un texto, y entonces, que era de Identidades y Educación, la perspectiva de un filósofo, que es de 2001. Y entonces, pues nada, pues yo no me acordaba, pues sí, supongo que lo habréis leído, pero vamos, que como pasa con estas cosas, tienes que ir retomándolas constantemente. Y entonces aquí, para resumir muy rápidamente el asunto, pues hace un repaso, estas cuestiones ideológicas, estas nematologías, donde nosotros hemos estado educados, pues tiene que ver con la gracia y la cultura, eso es evidente. Y entonces, para resumir muy rápidamente, precisamente lo que tú has dicho de los romanos, esta educación en Roma es la que hereda la Iglesia Católica. Dice, bueno, las responsabilidades educativas y administrativas las tuvo que asumir la Iglesia romana frente a otras religiones y otras filosofías, siempre a otras. Cuando la idea de gracia incorpore una mayor cantidad de referentes mundanos. Desde la idea de gracia es la doctrina, ¿verdad?, desde donde se enseña, referentes literarios, políticos, tecnológicos, arquitectónicos, artísticos y compañía. Y entonces, referentes como el lenguaje, como el latín o como lo que sea, proceden, en resumidas cuentas, de la gracia de Dios. Esa es la doctrina oficial de la Iglesia, eso es lo que durante milenios, ¿no? Incluso la capacidad artística, que ante todo se habría aplicado a la construcción de templos. Entonces el abate de Gaumet, de la iglesia sale toda los instrumentos y todo esto. Esta es la tesis en función de la gracia divina. La gracia Dios nos inspira, etc. Entonces el problema es que esta gracia se había transformado en el siglo XVIII. Dice, bueno, el domingo, el día del Señor, se transforma en el día del ocio, el día en que el pueblo podrá ir al auditorio o acaso también al templo, pero convertido en sala de conciertos. Esta transformación, esta correa de transmisión entre los dos mitos, el mito de la gracia y el mito de la cultura, es precisamente, yo creo que el 100% de lo que nosotros hemos estudiado y del modo en que nos han preparado, nos han adoctrinado, prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Pero lo que tú decías de... No, la Iglesia, el Opus, pero luego los cuadros marxistas igual, la idea de humanidad revolucionaria, final, etcétera, etcétera. Todo el mundo hemos sido educados ahí. Entonces yo creo que estos mitos pues tienen una fuerza tremenda, completa, y uno está completamente, diríamos, al margen de esto, ¿no? Quedan ideas, de algún modo, acríticamente, toda esta educación que te hacen desde siempre, pues es muy difícil. Yo creo que es muy difícil desmarcarse de todos estos mitos tan potentes, ¿verdad?, que con el krausismo, la idea de humanidad, esto que estaba explicando aquí el compañero, pues son la base de la educación, adoctrinamiento que hemos seguido todos. Diríamos, en España estas son las dos vías principales, la de la Iglesia, y todavía tiene mucha fuerza, aquí estamos,
y el de la humanidad y lo de Krause y tal, ¿no? Entonces dice, bueno, que en el siglo XVIII aparecen usos gramaticales sustantivados y exentos del término cultura, a la vez contemporáneamente a la sustantivación del término arte. No sé por dónde voy. Es decir, a la vez que se sustantiva a la cultura, es el arte sustantivo. El arte sustantivo también aparece aquí en el siglo XVIII, 1734, Winkelmann y tal. Esto es lo que dice, bueno, referido a esto, un artículo sobre identidades y educación. Bien, entonces el mundo espiritual de la gracia, ¿no? La gracia santificante, levante, el mundo espiritual se convierte, en el Espíritu Santo, se convierte en un mundo cultural que, en cierto modo, podría también considerarse sobrenatural. Esto es lo que te eleva de la naturaleza humana, lo que te eleva de la animalidad, es precisamente la cultura. Este plano elevante lo hereda, lo asume, estas funciones que tenía la gracia, lo asume ahora la cultura. Y entonces las ciencias divinas, la teología dogmática, etcétera, terminarán convirtiéndose en ciencias humanas. Entonces cita el Cicerón, el Proargias, un parentesco, unidad de todas las artes, etcétera, que pertenecen a la humanidad y eso, ¿no? Y entonces la cultura llegará a englobar tanto, dice, bueno, a las letras humanas como a las letras divinas. Esta idea de cultura, este mito de la cultura, asume todos esos procesos que antes se incorporaban a la idea de gracia. Estos son los dos mitos que, por así decir, nosotros tenemos que triturar, que destruir, que clasificar. ¿Para qué? Para sacarlo, exponer una doctrina que se enfrente a las dos doctrinas principales y fundamentales que tienen que ver en la educación de todo el mundo, por así decir. Por lo menos en España y en Occidente, los dos principales. Y entonces dice, bueno, esta eternidad o perennidad que apreciamos como un coeficiente de esas formas de expresión, las formas de la gracia cuando nos inspira o de la cultura, no se circunscribe, dice, al terreno estético o poético especulativo, sino que tiene una intencionalidad pragmática. Esto es el asunto. Es decir, la identidad de los pueblos, la idea de cultura, la identidad del pueblo vasco, del español, del alemán, de quien sea, ¿verdad? Que nos es revelada. Y entonces dice, bueno, aquí, aludiendo al tema este que sacó ayer Tomás, la identidad cultural es solo un mito, y dice, un fetiche. Es decir, una palabra fuerza, que cuando la pones es imposible, se vuelve completamente imposible de crítica. Ya solamente presentarla, ¿verdad?, como un fetiche, esa fuerza que tiene, te impide la crítica, ¿verdad? Cierra los oídos, te da con unos contenidos que son perennes, lo que dice aquí, eternos, perennes, universales, imposibles de criticar, ¿no? Tienen tanto valor, tienen tanto peso. Entonces, para terminar con el texto, bueno, dice, la educación y las identidades lingüísticas, lo que habéis dicho de la lengua, es que y es curioso porque Herder traduce romances del español, del castellano del siglo XII-XIII, como ejemplo del romance que luego va a ser la vía esta claro. Y entonces, pues claro, el espíritu del pueblo cristiano ahí en España. Dice, la educación es identidades lingüísticas, hay que decirlo, de las identidades religiosas, morales, políticas o estéticas. El ideal de la coexistencia pacífica, lo que se ha estado diciendo, el ideal de la coexistencia pacífica como un clima de tolerancia efectiva total de todas las esferas y categorías culturales es una simple utopía, claro, no existe, estamos en una simploqué, en una guerra continua y en filosofía más, que encubre unas veces el proyecto de propagación constante de determinados elementos entre los diversos contenidos culturales en su lucha por la vida. Esta es la clave. Todas las sociedades, todos los imperios luchan por la propagación de una serie de elementos que consideran eternos, perennes, universales, pero siempre, no es como igual que no existe el imperio universal, pues no existe ningún contenido, ningún valor que sea universal, siempre hay un contravalor, y entonces en este juego pues es donde está la clave de la lucha por la vida, a todos los niveles. Y entonces dice, el resultado, dice, bueno, el resultado no es otro sino la constatación de la naturaleza dialéctica, no armónica, polémica, no pacífica o irenista, problemática y no resolutiva de la educación. Y entonces aquí es donde tenemos que nosotros, que yo creo que da la batalla. El único sistema, por así decir, potente, que considera que tiene una doctrina que se enfrenta o tiene capacidad para enfrentarse a las doctrinas oficiales que se han estado enseñando durante siglos y milenios, la idea de la gracia y la idea de la cultura, yo creo que es el materialismo filosófico. Esto no creo que haya un sistema que tenga esta capacidad. Y entonces, si esto es así, pues hay que destruir estos mitos. Esto es la clave aquí del asunto, porque tienen una fuerza total, ¿verdad? Entonces, el problema es,
¿Y se han inoculado estos mitos de algún modo dentro del materialismo filosófico? Sí, yo creo que es la pregunta indispensable, por la fuerza que tienen. El materialismo filosófico ha asumido algunas funciones, algunas ideas de estos mitos que están aquí de la gracia y la cultura. Yo creo que hay que preguntárselo. ¿Qué diríamos? ¿Se puede hacer un test de antígenos dentro del materialismo filosófico para ver si algún virus está desactivando el sistema, desactivando la crítica, desactivando la confrontación, la trituración de todos estos mitos? Si de algún modo se están de soslayo o más o menos claros, se están incorporando, se están asumiendo. Pues yo creo que sí, es que yo quiero decir, por esto que todo el mundo sabe, estoy aludiendo a la polémica sobre las artes y las ciencias divinas, ¿no? Entonces aquí, si no es Dios, son ideas análogas a las funciones que hace Dios. La revelación, la divinidad se revela, y el ascenso a la salvación a ese plano infinito, ¿verdad?, desde el mundo. Claro, el problema es que del mundo no se sale. Del mundo no se puede salir, el mundo no es una caja de Skinner, no te puedes trascender el mundo, la trascendencia es siempre dentro de unas partes de otras del mundo, así entendemos nosotros la trascendencia positiva. Entonces, estas funciones divinas, ya bien sea por la gracia, entendida las artes y ciencias desde la gracia divina, como ciencias y artes divinas, o desde la cultura, desde el humanismo, pues se está defendiendo por toda la filosofía exenta o filosofías de tipo adjetiva, como aquí, pero desde los poetas, los músicos, los arquitectos, los escultores, desde siempre, desde su gremio. Es una cosa normal, eso es una cosa normal. Tú cuando estás educando en tu gremio, tienes que elevar lo que estás haciendo para darle una idea que englobe a otras, ¿verdad? Pues claro, pero esto que es normal dentro de todos los gremios y que se ha hecho siempre, los artistas siempre se han considerado por encima de otras manifestaciones trascendentes, espirituales o la que sea, pues en cuanto lo incorporamos al materialismo filosófico, pues desactiva las funciones críticas que tiene que tener como sistema, como doctrina en las escuelas y en las universidades, ¿verdad? O sea, yo no me veo yendo al instituto enseñando a los alumnos que tienen que ir a plástica o tienen que ir a música porque por ahí estará la elevación hasta el infinito y la trascendencia. Yo no creo que pueda hacer eso. Quiero decir, eso no es una función del materialismo filosófico, ni a las universidades, y yo no sé quién puede hacer esto, ¿verdad? O sea, la labor crítica, si tiene algo que decir el materialismo filosófico distinto de lo que se ha hecho hasta ahora, porque eso es lo que se ha hecho hasta ahora, pues no puede ir por ese camino, ¿no? Entonces aquí este ideal estético, este ideal artístico, que ha sido siempre típico, ¿verdad?, y sobre todo en la cultura, el estado estético, que decía Schiller con el ideal de la humanidad, pues esto no hay un estado de bienestar, es un estado estético, pues yo creo que desde otro punto de vista pues no se puede defender. Este ideal de la humanidad, del buen cristiano, del idiota, de Dostoyevsky, el príncipe Miskin, ¿no?, que dice, solo la belleza salvará al mundo. Pues el mundo no se puede salvar, del mundo no se sale, el mundo no lo salva a nadie, menos la belleza, ¿verdad? Yo creo que en esto, para terminar y dar paso a los compañeros, aquí hay que definirse, porque la idea de Dios no es una idea cualquiera. Es una idea fundamental, ontológica, gnoseológica y de todo tipo. Entonces, introducirla o no dentro del materialismo filosófico, pues yo creo que es una cuestión básica y fundamental. Definirse en este terreno y no andar con ambigüedades, yo creo que es fundamental. Aquí todo el mundo, ¿verdad? Y en la definición en política, el Estado definido políticamente, yo no creo que pase por la estética, o por leer libros o por pintar cuadros. Quizá más bien pase por tener la bomba atómica. Eso sí. Si quieres tú seguir con... Toma. Espera. A ver si no tenemos micrófono de aquí. Se grabará bien, ¿no? Ahí. Con esto se graba, ¿no? ¿Se oye? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias Luis, José Luis. Como comentó Luis, yo trataré de analizar el mito de la humanidad visto desde el anarquismo y en relación con la educación y el adoctrinamiento. En principio, cuando me lo sugirió Luis, pues no sabía ni cómo abordarlo y nada, intenté hacer algo así, un boceto por lo menos sobre la marcha para analizar estas cuestiones dentro de lo que podríamos decir situación límite en la política, como es el anarquismo. Situación límite en el sentido de que busca la destrucción del Estado. Entonces, lo primero que se me ocurrió es justificar por qué la filosofía tiene algo que decir al respecto. Y bueno, el problema de la educación es un problema pues muy complejo
que ha sido analizado pues, desde diversas categorías, que tienen pues, un componente muy heterogéneo, diverso, plural, que los nexos de las definiciones en torno a la educación y la sistematización que se puede hacer en relación a esas acepciones no se agotan en un solo campo categorial. Y ya solo por eso, en la medida en que no se agotan en ellas, remiten a una idea de educación determinada. Y ahí es donde entraría la filosofía. Entonces, se me ocurrió empezar pues, por tratar la idea de educación desde las distintas categorías. Por ejemplo, educación aparece en literatura, y se me ocurrió aquí usar el ejemplo que Sancho toma a Don Quijote como un modelo, y dice el propio Sancho: soy quien juntándote a los buenos serás uno de ellos, y soy yo de aquellos no con quien naces, sino con quien paces. Aquí ya que lo convierte prácticamente en una especie de refrán, un dicho, ya encierra una idea de educación determinada, que está asociada a las costumbres, que tiene que ver con lo que comentó Tomás en su intervención con la moral. Y lo que quiere decirse aquí es que las compañías serían más que el linaje o la educación innata, si es que existe algo así. En otras categorías, también como por ejemplo en sociología, pues ofrece un enfoque positivista, y aquí se hablaría pues una especie de educación universal, en la que la educación como institución cumpliría la función social de la Iglesia, con Durkheim y demás. ¿De qué se estaría hablando de educación desde esta categoría? Pues con cuestiones como socialización, control social, con un contenido moral, y suponen, que hablan de la sociedad en general, que los individuos de esa sociedad de alguna forma tienen que estar adheridos a una serie de ideas que comparten de manera armónica. Entonces, bueno, nosotros desde el punto de vista del materialismo filosófico, pues eso ya implica una serie de problemas, no solo la idea de armonía, sino la idea de sociedad en general y demás. En líneas generales, la metodología que utiliza la sociología pues sería analizar los sistemas educativos que existen y que han existido, tratan de buscar un elemento común y a raíz de ahí sacan una especie de definición acerca de la educación, y esto lo digo en general, ¿Qué peligro tiene hacer o usar este tipo de metodología? Pues obtener una especie de definición de educación como una yuxtaposición de sistemas educativos. Recurro, por ejemplo, a Durkheim en su obra Educación como socialización, y define la educación como una acción que ejerce las generaciones adultas sobre las que todavía no son maduras para la vida social. Claro, aquí ya empiezan a haber nuevamente otros problemas, y la idea de generación, la idea de madura, a que se puede referir con generaciones no maduras, y cuyo objetivo sería pues, suscitar en el niño una serie de estados físicos, intelectuales y morales. Digamos que en líneas generales, la socialización, desde la sociología, lo que se busca es una educación desde dentro hacia afuera. La cuestión que analiza la sociología se podría poner incluso, o que llega a chocar incluso con otras disciplinas como podría ser la antropología. De hecho, el rótulo Antropología de la Educación, que fue, digamos, que tuvo éxito con un psicólogo y antropólogo llamado George Spindler, y dentro de la antropología lo que se utiliza como forma de abordar la educación es una clasificación dicotómica tipo educación formal, educación informal. Se movería en el ámbito de la antropología cultural. Entonces aquí, ¿qué ideas, digamos, porque asumo la aclaración que hizo antes Luis acerca de las doctrinas y las teorías? ¿Qué ideas estarían funcionando en esta disciplina o esta categoría? Pues y la idea de cultura, multiculturalismo, relativismo cultural, y que decía antes que entronca en cierto modo con la sociología, porque también se habla en el ámbito de las tribus y demás de cómo las generaciones adultas son las que educan a las generaciones más jóvenes. Utilizan términos como endoculturación, aculturación o enculturación, dependiendo si es interna a la propia tribu o es la tribu la que trae
normas de otras tribus. Esto con respecto a la educación en antropología. En sociobiología, Edward Wilson, por ejemplo, en su obra sobre la naturaleza humana, incluso utiliza el término de educación para aplicarlo a los chimpancés. Y habla de si, por ejemplo, cuando un chimpancé estuviese educado o instruido, pues si el rojo estaba sobre el verde, decía el propio Wilson, pues el chimpancé lo que quería estar transmitiendo es que el rojo es para el instructor y el verde es para él. Dentro de la sociobiología también el propio autor Wilson habla sobre el aprendizaje y la conexión con el juego y comenta que un chimpancé, si desde que es una cría está usando un palo para realizar determinadas operaciones, tiene una mayor capacidad para aprender que si ya es mayor. Bueno, aquí simplemente estoy mostrando algunos ejemplos de cómo se puede tratar la idea de educación, que no se puede reducir a un solo campo. En la etología ocurriría lo mismo. Por ejemplo, el aprendizaje en los animales, que lo que intenta es de alguna forma modificar la conducta, pues se circunscribe de alguna forma al modelo o al marco del condicionamiento clásico. Y por medio de refuerzos positivos o negativos, pues se va consiguiendo el aprendizaje en cuestión. Estas cuestiones que tienen que ver con la biología y con la psicología están de alguna manera en la educación humana, pero sin embargo hay una ruptura que la ponemos no tanto en una especie de naturaleza o del alma racional, sino más bien en un contexto social político que implican una serie de normas que han venido de rutinas victoriosas, y a través de esas instituciones y ceremonias políticas y sociales es donde se da la educación. En el ámbito de la psicología ocurrirá tanto de lo mismo también. Tenemos términos que quedarían en el campo inmanente de la educación, como son, pues, por ejemplo, pues memoria, percepción, aprendizaje, motivación, etc. Desde el condicionamiento clásico, en donde el estímulo condicionado es donde recaería todo el peso del aprendizaje, o en Thorndike, por ejemplo, ensayo y error, con su ley del efecto, en la que, por ejemplo, cuando hace los experimentos con animales, con los gatos en las jaulas y demás, al darle un premio hace que se refuerce ese aprendizaje. Teorías psicológicas, pues hay un amplio abanico, desde el humanismo de Carl Rogers, de Vygotsky, Piaget, teoría de la motivación, por ejemplo, de Edward Deci o Richard Ryan, que en el fondo se opondrían a las de Thorndike, porque consideran que precisamente los premios lo que hacen es debilitar la motivación de los aprendices. Con lo cual ya vemos incluso dentro de la propia categoría de la psicología cómo hay enfrentamientos, no solo entre categorías científicas diversas. Luego, como el titular de la charla tenía que ver con adoctrinamiento, y en mi caso pues estaba relacionado con el anarquismo, en líneas generales, pues el anarquismo considera el término adoctrinar como algo peyorativo. Sin embargo, si nosotros acudimos al lenguaje español, adoctrinar ya desde el siglo XVIII es lo mismo que doctrinar. Y doctrinar, que ya está en Nebrija, es doctrinar en costumbres. No solo el término doctrinar, sino que está doctrina y doctrina, sin C. Que, repito, en Nebrija, por ejemplo, es doctrina, es disciplina, o con disciplina con otro, con discípulo con otro. Disciplinar, enseñar, doqueo, con que se suele relacionar. Y doctrina como tal, que sería disciplina desde el siglo XVI, con Pedro Alcalá, Nebrija, doctrinas que se enseña. Doctrina, sí, dice Nebrija, eruditio educatio educationis, disciplina con otro, que estaría emparentado con doqueo o instituto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la idea de doctrina no tiene por qué tener un sentido peyorativo sí o sí. De hecho, si estamos ahora mismo aquí exponiendo estos análisis, lo estamos haciendo precisamente de una doctrina determinada, que es el materialismo filosófico. Y con ese material tratar de analizar, pues en este caso, los términos de educación y adoctrinamiento.
en relación a estas categorías científicas pues, que hemos nombrado anteriormente, se van construyendo en función de las teorías por un lado y de las doctrinas por otro, una serie de clasificaciones tipo pues, educación universal particular, educación integral especializada, formal informal, tradicional moderna, laica confesional, autoritaria no autoritaria, incluso en la actualidad se habla de educación tóxica, no tóxica, opresiva y libre. Digamos que la que mayor encajaría con lo que yo voy a analizar sería con autoritaria, no autoritaria. Entonces, lo de la idea de doctrina, por lo tanto, implicaría rápidamente diferenciar entre las teorías que de alguna forma están relacionadas con el campo de la educación, en la que se manejan conceptos y fenómenos que son inmanentes al propio campo, relacionados con otros conceptos y fenómenos inmanentes también al campo, y sin embargo las doctrinas tienen en cuenta ese campo inmanente de la educación con conceptos y fenómenos, pero la clave estaría en las ideas que de alguna forma desbordan ese campo inmanente de la educación, ideas que pueden ser pues, cultura, vida, libertad, justicia, en fin, que están de alguna manera envolviendo las teorías educativas. Entonces, la cuestión es que consideramos que el adoctrinamiento implica educación. Si por adoctrinar entendemos doctrina y doctrina está asociada a la filosofía e implica un saber de segundo grado, pues tiene que estar constituida dentro de un marco político. Ahora bien, no podemos considerar que la educación se extienda sin límite de ningún tipo. Tenemos que, es decir, no toda la realidad está inmersa en el campo de la educación, que aquí en sentido ontológico podríamos hablar de una especie de holismo educativo, sino que hay que limitarlo de alguna forma. Hemos de suponer por lo menos cuerpos vivos con deseos, sentidos y demás. Significa, por lo tanto, excluir, pues qué sé yo, las plantas, los minerales. De manera que esta asociación de educar como aquello que contiene todas las bondades, sin más, de manera general, y adoctrinar contiene todo lo peyorativo, tipo pues, lavado de cerebro, desinformación, etcétera, etcétera, eso no lo podemos sostener aquí. Entonces, recurro también a una cita de Gustavo Bueno en ¿Qué es filosofía?, que dice, sobre todo, dirigida a aquellos que pretenden mantenerse al margen del concepto de doctrina o que lo interpretan solamente como si fuese negativo. Dice, bueno, la actitud neutral también puede confundir al alumno haciéndole creer que una exposición filosófica es equivalente a una sucesión de opiniones opuestas que se dan a elegir según el gusto del consumidor. Es decir, aquí ya Bueno nos está indicando que neutral no se puede ser, que o tomas partido desde un sistema contra otro o no puedes fingir que estás no sé dónde, no estarías implantado de alguna manera en las estructuras políticas. Por lo tanto, adoctrinar lo vamos a tomar como vinculado a doctrinas, y doctrinas, claro, hay muchas, y a partir de ellas son desde las que se han hecho las clasificaciones. Lo que se me ha ocurrido así un poco de manera, pues, para salir al paso, es, luego lo comento, es usar, como en mi caso es el anarquismo, pues usar la distinción que emplea Bueno en ensayos materialistas y en otros artículos y demás, la distinción entre implantación gnóstica e implantación política como criterio de doctrinas y cruzarlas precisamente con la sociedad política, es decir, la capa conjuntiva, capa basal y capa cortical, de manera que hay doctrinas desde el anarquismo que son doctrinas o implantación gnóstica de esas doctrinas acerca de la capa conjuntiva, de la capa basal, de la capa cortical, y habrá también pues, doctrinas implantadas políticamente que recaen sobre cada una de esas capas. Y bueno, nada, por no pasarme, esto sí eso lo explico y le dejo el paso a José Luis. Yo siempre digo que José Luis solo me llama la jefa de estudios. Es el enemigo. Bueno, pues voy a empezar primero felicitando al ponente que acaba de pasarme el micro,
Pues porque me ha encantado y hay que decir que hoy ha tomado la alternativa, que se le ha pasado aquí el jefe de la mesa, ¿eh? Hoy se ha estrenado y lo ha hecho de maravilla, por eso, antes que nada, felicitarte. Muy bien, Daniel, ha sido un lujo escucharte. Bueno, lo que les decía, Luis Carlos es el que ha ordenado esta mesa y nos ha puesto este guión. Sugerido, es verdad. Bueno, él es el que manda. Me ha puesto aquí en medio, supongo que por viejo, o quizá por guapo también, no sé, pero supongo que por viejo, más que otra cosa, pero tendría que ser el que está en el centro. Bueno, en el guión, la verdad es que el guión se ajusta mucho a lo que ya hemos expuesto al principio de la mañana, ¿verdad? El tema este de adoctrinar contra quién, de esto hemos estado hablando a las 9:30 y hasta que hemos terminado, ¿verdad?, la ponencia. Me había quedado colgado con el Islam y había mencionado que quería hablar de los nacionalismos, que es lo que ha dicho Luis Carlos, ¿verdad? Adoctrinar los nacionalismos, el mito del nacionalismo, ¿no? Los nacionalistas adoctrinan contra nosotros. Y el Islam también va a tener cabida aquí, por todo lo contrario, ¿no? Porque podemos decir que es reluctante al nacionalismo, pero bueno, eso, como solo va a dar tiempo a exponerlo, a plantearlo nada más, y si luego tenemos una segunda ronda podemos desarrollar un poco, vamos solo a presentar, ¿no?, la cuestión. En respecto al nacionalismo, lo quiero ajustar al ideario nacionalista que hemos defendido, ¿no?, que se da en la ideología alemana del romanticismo, empezando por Herder y continuando por Fichte, ¿no? Porque es Fichte el que pone el acento en la educación. Como hemos visto en estos autores, la cosa va seguida, completamente seguida. Bueno, con la razón por la que Fichte, ya lo he mencionado antes, ¿no?, pone el acento en educar al pueblo alemán, ¿no? Es porque Napoleón acaba de estar ahí, pues, comandando a los prusianos, ¿no? Y se tienen que independizar de él, por utilizar la mala metáfora, ¿no?, que también tenemos en España respecto de los franceses, ¿no? Bien. Bueno, pues lo que pasa en el País Vasco y lo que pasa en Cataluña sigue más o menos esta línea. Lo que pasa es que para que se vean afectados o empiecen a actuar siguiendo las directrices de Fichte, pues pasa mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues podríamos señalar a los dos principales, ¿no?, orígenes personales, individuales del nacionalismo, fijándonos tanto en Sabino Arana, finales del siglo XIX, bueno, en el paso, ¿no?, del XIX al XX, y igual que Prat de la Riba en el caso de Cataluña, ¿no?, a finales del siglo XIX. La característica que tienen estos nacionalismos incipientes, vamos a decir, porque antes no había nacionalismo en España, no lo hubo. Esto viene de la cuestión que hemos tratado antes y de esta ideología que nace en el seno, en el contexto de la filosofía alemana. Bueno, en el contexto de la filosofía alemana también se va a conformar y va a ir paulatino un ideario racista que podemos verlo, pues, en el colofón en Alemania, pues, de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El mito de la raza de Rosenthal. ¿Rosenthal o Rosenberg? Siempre me lío. Rosenberg, perdón, sí. Bien, pues el nacionalismo español nace ya racista, totalmente racista. Y si me permiten les voy a leer una cita de don Sabino, que no tiene desperdicio. A ver si la encuentro. Bueno, a ver, no la voy a ver. Aquí. Dice el amigo Sabino Arana. Bueno, lo de amigo es un decir. Muchos son los euskerianos que no saben euskera. Malo es esto. Son varios los maquetos el que no es vasco, ¿verdad? Son varios los maquetos que lo saben. Esto es peor. Gran daño hacen a la patria 100 maquetos que no saben euskera. Mayor es el que le hace un solo maqueto que lo sepa. Aquí había que marcar las diferencias, pero drásticamente. Una cosa son los vascos, que son superiores, y otra cosa son los que no son vascos.
Bueno, pues el racismo es la etiqueta, ¿no? El marchamo del nacionalismo vasco, y de alguna manera también, aunque quizá un poco más tímido, yo creo que es un poco más prudente en el nacionalismo de Prat de la Riba. Los dos empiezan de la misma manera. Ninguno de los dos, por hacerlo resumido, luego si quieren entramos más en detalle, ninguno de los dos va a expresar para marcar, para crecer, por así decir, ¿no? El ideal el instrumento de la educación que había propuesto Fichte. El instrumento de la educación va a ser lo que va a marcar lo que es el imperialismo de los vascos y el imperialismo de los catalanes, que llamarle imperialismo quizá es un poco exagerar, ¿verdad? Porque solo se da en el contexto de unas naciones políticas. Yo propongo que podríamos llamarle microimperialismo, más que imperialismo, microimperialismo, ¿no? Que quizás es como nacen todos los imperialismos, ¿no? Podríamos pensar en el reino de Asturias español o de León, y luego se transformó en el imperio más grande, ¿verdad? Pero los catalanes ni los vascos no creo que lleguen a desarrollar lo que pasó en la España empezando por el siglo VIII. O sea que vamos a llamar microimperialismos. ¿Y por qué microimperialismo? Pues porque los vascos van a querer, cuando introducen la metodología de la enseñanza, la metodología de la educación, que me salto un montón de años, ¿verdad? Pero bueno, porque fueron años en los que tampoco políticamente podían hacer nada, ¿no? Pasó la guerra civil, pasó el periodo de Franco, ¿verdad?, de la dictadura, vamos a llamarla así, que es lo que fue, pero sin embargo en los años 60 introducen estos vascos el mecanismo de las ikastolas, para educar vascos, no solo para educarlos y para que aprendan la lengua, ¿no?, que solo la hablan 4 gatos, sino también para inventarse leyendas, para hablar para hacer bautismos, bueno, para expresar lo que había dicho Herder también, una cultura vasca, inventar una cultura vasca. ¿Cómo empiezan las ikastolas? En los años 60, pues las ponen en Vizcaya, en San Sebastián, en el norte de Álava, en el norte de Navarra también, en la zona de Irurzun, que por cierto, de ahí era mi abuela, En una segunda fase montan ikastolas en Francia, por eso lo del imperialismo, porque tratan de acaparar territorios que van más allá de lo que son las vascongadas. Incluso como en el norte de Álava, en el sur de Álava y en el sur de Navarra pues no tenían ninguna influencia ni idiomática ni de ningún tipo, esa sería la tercera fase, ¿verdad? Y esto en los primeros años 60, viviendo Franco. Cuando surge ETA, el gobierno de España trata de anular las ikastolas, pero claro, aquí está el papel de la Iglesia. El papel de la Iglesia, estos le piden ayuda a la Iglesia y la Iglesia lo que hace es secundar la educación en euskera y en la tradición vasca. Y ellos, que tienen la potestad de educar a los españoles y a los vascos, sin embargo, les permiten, a través de esa potestad que tiene, porque se le ha dado la ley Moyano, la anterior, ¿no? La Iglesia puede tener clases, puede tener centros educativos, entonces a través de la Iglesia las ikastolas que no estaban jurídicamente legalizadas, se legalizan. Bueno, y siguen, ¿no? Y después de la ley Moyano, lo que hará será pues llegar hasta dar EGB, porque estas ikastolas solo eran de primaria, de infantil. Darán la EGB, darán bachillerato, bueno, y estamos en la situación en la que estamos ahora, ¿no? Que ya están introducidos en la universidad, pero desde hace ya bastante tiempo. En Cataluña más o menos pasa lo mismo. El que introduce la educación en Cataluña, pues para hacer catalanes beligerantes, es Jordi Pujol y todo su equipo, ¿no? Creo que se llamaba el Plan 2000, si no me confundo. Ahí tratan de sistematizar la enseñanza de la lengua catalana y de las tradiciones catalanas, incluso en los años 80, en ese Plan 2000, no se hablaba de la inmersión lingüística, pero incluso gobernando Pujol ya se pone en marcha, si no me confundo,
en Santa Coloma de Gramenet, y luego en los años 90 ya se generalizó la inmersión lingüística. Y esta inmersión lingüística ya no es solo de Cataluña, por eso también hablamos de imperialismo catalán o de microimperialismo, como queramos, sino que ya desde el primer momento se habla de países catalanes. Y estos países catalanes no son las 4 provincias catalanas, también son el país Levante, o sea, Castellón, Valencia, Alicante y desde luego que las Baleares. Es absorber territorio, lo que hacen los imperios, ¿no? A pequeña escala, pero esto es lo que están haciendo. Bien, bueno, esto por un lado, porque si no, no me da tiempo a contar lo otro que les quiero decir, que es seguir hablando de la cuestión del Islam, que la hemos dejado antes colgada. ¿Por qué he relacionado la cuestión del Islam, no sé dónde he dejado lo que había apuntado? Bueno, es igual. Con algo que no es nacionalista, pues por lo siguiente, vamos a ver. El Islam, pues es una religión, ¿verdad? Pero también es un marco político que no tiene nada que ver con el marco político occidental, porque el Islam no tiene estados, aunque veamos en el mapa mundi una serie de fronteras. Pues hay algunos que sí, que tienen cierta, bueno, que tienen cierta historia, ¿no? Marruecos, Egipto, el mismo Irán, pero los otros estados donde está el Islam, pues son fronteras que tienen 4 días, que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial y que las hicieron los franceses y los ingleses. Pero no son estados, además yo auguro que va a durar poco, porque están a tiros todos, ¿no? Igual en el momento que deje de haber petróleo en Arabia Saudita, igual desaparecen esas fronteras, porque no hay fronteras estatales, lo que les decía. Es una organización política también, pero no es el Estado, sino que es el califato, ¿eh? Nunca ha habido estados, un Estado, ni naciones políticas, por supuesto. No hay naciones políticas en el Islam, es el califato, y el califato tiene la característica de que es una organización política, pero también es una religión jurídica paralelamente y a la vez, que es la Sharia. O sea que en el Islam no hay naciones donde la soberanía sea popular, como es la definición de una nación política, ni siquiera hay un Estado que tenga una constitución que se haya escrito posteriormente para que se conforme ese Estado, sino que es la ley de Alá, y cualquier isla, y el islamismo nunca va a estar cerca del Estado, sino que va a ser pro-califato y pro-sharia, siempre, siempre y en todo momento. Otra cosa es que haya musulmanes que vivan en los estados occidentales, en España, en Francia o lo que sea, algunos, y se adapten, se adecuen a la política de la nación. Pero si uno es islamista o salafista, como ellos dicen, y mucho más si es yihadista, nunca se van a adecuar al Estado, ¿de acuerdo? Además, el islamismo dice que todo musulmán pertenece, y de aquí lo del antinacionalismo, pertenece a una comunidad que supongo que todos saben que se llama la Umma, y en esa Umma no se entienden entre ellos, porque hablan en multitud de idiomas, pero dan igual las lenguas, da igual los idiomas, esto que antes hablábamos, ¿no? Tan importante para Herder o para Fichte. Lo importante no es que estés en una tribu concreta que habla una lengua concreta, porque muchas son tribus, sino que eres musulmán, que perteneces a la Umma. Y esto es bastante diferente, ¿verdad? Bien, ¿por qué el tema de la educación contra nosotros, ¿no? Pues bueno, por introducirlo de alguna manera en 2 minutos. Bueno, solo una cuestión. ¿Por qué hay tantas mezquitas ahora mismo en España? O en Francia, nuevas además, lujosas, espectaculares, en todos los sitios del mundo. Bueno, pues esto es porque los árabes de Arabia Saudita, la familia Saud, pues tiene mucho dinero, y como los que están bajo el... No es que sean todas las doctrinas islamistas iguales, ¿no? La doctrina que impera en Arabia Saudita es una doctrina que surge en el siglo XVIII, que son los wahabitas, que son los más ortodoxos, podríamos decir, dentro del Islam, ¿no? Y estos son que no es que se lleven muy bien con la familia Saud, lo que pasa es que la familia Saud, como es cesaropapismo, pues tiene que hacer lo que dicen los wahabitas, ¿verdad? Y los wahabitas le han dicho
a la familia Saud de Arabia Saudita, que tiene que, como tiene mucho dinero, montar muchas, y castonas iba a decir, muchas mezquitas y mandar a un imán de los suyos ahí a explicar pues que hay que hacer la yihad, y que todos tienen que seguir la ley del Islam y que si hay que matar enemigos, pues hay que matar enemigos. O sea que estos imanes que tenemos pues en Barcelona, en Madrid, que están en París, en Londres, en todos los sitios, son todos de lo más reaccionario, podríamos decir, dentro de lo que es el Islam, y están adoctrinando, educando para la guerra. Esto de aquí no cabe paz. La paz será pues el despistado musulmán que viva en Torrelodones y se piense que es verdad lo que oye en la televisión, ¿no? Porque muchas veces dicen, incluso nuestros gobernantes lo han dicho, y lo ha dicho también Sarkozy, y lo han dicho otros, que el Islam es una religión de paz, y eso es mentira. O que los islamistas no son terroristas, y eso también es mentira, eso es mentira, ¿no? Porque no es una religión de paz, ¿no? El Islam es una religión, sí, es el islamismo, y el islamismo no es lo mismo que ser musulmán, ¿no? El islamismo es la destrucción del Estado occidental, porque hay que volver al califato. El último gran califato fue el de Turquía, y cuando se destruyó es cuando los ingleses y los franceses pues trataron de educarlos en la moral y en las costumbres occidentales, y lo que ha pasado es lo que pasa ahora, ¿no? Pues que tenemos a los hermanos musulmanes, pues bueno, es que hay muchas cosas, habría muchas cosas que contar aquí que tengo que dejar en el candelabro, como decía la famosa señora esta, pero que si surge la necesidad, pues en la segunda ronda podemos decir alguna cosa. Porque yo creo que cuando se pase la palabra al público, el tema estrella va a ser el anterior. ¿No? ¿Tú crees que no? Que se desahogue, pero... Bueno, pues nada, que he hablado mucho, le dejo la palabra otra vez al jefe. Al jefe. Claro. Voy a coger el candelabro este. En fin, no, vamos a ver, dos cosas, pero comentamos un poquito y pasamos la palabra al público, que sí me parece a mí, pues muy importantes en orden a lo que ha dicho Daniel, que es que la idea de educación desde cada categoría adopta una forma determinada. Y quiero decir, no solamente la pedagogía quizás es la categoría que menos idea tiene de educación y menos categoriza el asunto, ¿no? Porque se nutre de cuestiones psicológicas, sociológicas y todo lo demás, ¿no? O sea, pero desde cada categoría se tiene una determinada idea desde sus conceptos y sus planteamientos y sus metodologías de cómo se educa, ¿verdad? Y luego, o sea, que es que esta exposición de las diferentes categorías, lo que tienen que decir sobre educación, yo creo que es indispensable a la hora de formar la idea de la doctrina sobre cada doctrina distinta sobre educación. Y luego, esto de que puede chocar que el Islam no es una religión pacífica, es que no los imperios no son pacíficos ninguno. No hay es que por definición. Porque son sociedades que se van ampliando y la ampliación lleva a la guerra. Y este ecumenismo de las religiones tampoco. Que el cristianismo sea inflamar de amor el mundo, no da. El cristianismo ha ejercido la guerra constantemente y continuamente, y este irenismo que hay ahora pues es una cosa completamente de impotencia. A mi modo de ver es pura impotencia. O sea, los imperios están con la guerra obligatoriamente, pues si no, no lo son, y las nematologías que hay alrededor de los imperios también. O sea, aquí no... lo demás es impotencia, es decir, cuando tú me ganas, pues entonces vamos a hacer la paz. Sí, Quiero decir, Claro, ¿no? La bomba atómica. La bomba atómica, exactamente. O sea, lo que decíais de antes de... Bien, pues nada, esto es nada más que remarcarlo. Daniel. Bueno, pues nada, había dejado pendiente lo de la tabla, comentarla, pues simplemente para no extenderme mucho y explicar brevemente la idea de implantación gnóstica. Se entendería aquí como la idea de conciencia aislada o al margen de otras conciencias, por un lado,
y la implantada políticamente, bueno, es lo que se suele denominar metamérica, una concepción metamérica, frente a la implantación política que sería diamérica, tiene en cuenta las otras conciencias. Entonces, lo que se me había ocurrido aquí, bueno, hacer este boceto es utilizar la propia modelo de Estado que propone Gustavo Bueno, y de forma que el anarquismo en general, digamos que se construye como a la contra de los estados, de forma que sería un poder, en lo que es la parte de los vectores, un poder ascendente. ¿Y qué poderes utilizaría el anarquismo en líneas generales? Pues en la capa conjuntiva sería la desobediencia civil, la abstención y el desacato. Entonces, ¿por qué lo he posicionado dentro de la implantación gnóstica? Principalmente porque la mayoría de los anarquistas toman como punto de partida una conciencia aislada, sobre todo, bueno, para empezar no existe eso del anarquismo singular, sino hay distintos tipos de anarquismo y creo que de esta forma se puede más o menos entender de qué se está hablando. Entonces, tomando, digo, la capa conjuntiva, sería la versión que se estaría desarrollando aquí es una concepción atómica, es decir, la morfología que se estaría moviendo es atómica. Es decir, que se parte de un individuo, un concepto de conciencia aislada, y a partir de ahí pues, se llevaría a cabo la desobediencia civil, la abstención o el desacato. En la capa basal, por ejemplo, no tanto visto desde la morfología de las instituciones, sino del ejercicio que hacen internamente en esas instituciones educativas, pues estaría sobre todo movido por la autogestión, vinculado a los centros educativos. Y hay ejemplos muy clásicos, digamos, La Ruche de Sebastián Faure, Summerhill de Alexander Nell o la Escuela Moderna en España de Ferrer y Guardia. Digamos que aquí lo que tiene interés es ver cómo el modelo educativo, no tanto la institución, repito, sino cómo se trata al alumno, digamos, el modelo de escuela o de educación, cómo se trata al alumno ahí. Y en líneas generales, por no entrar en mucho detalle, es partir de que el alumno tiene que ser libre, que de su conciencia pues adquiere el conocimiento y demás. Y en la capa cortical, siguiendo esta implantación gnóstica, pues podríamos poner ahí todas las corrientes anarquistas asociadas al antimilitarismo, al pacifismo, incluso al cosmopolitismo. Y en la parte, digamos, de plataforma anatómica, como implantación política, es lo que uno llama las plataformas de acción. Sería el anarcosindicalismo, el comunalismo y el municipalismo de tipo cantón. Lo he agrupado de la siguiente forma: en la capa conjuntiva estaría el anarcosindicalismo, en la capa basal el comunalismo y en la cortical el municipalismo, que básicamente lo que se centra es en la idea, esta última, en la idea de federalismo. La idea de guerra en tal caso se movería principalmente, aunque no exclusivamente, en la capa cortical. Y lo que van a defender, digamos, desde el anarquismo serían estas ideas o doctrinas. Pues bueno, un poco las doctrinas, digamos, que se estarían ejercitando en este cuadro, principalmente serían doctrinas en relación a la libertad y doctrinas en relación a la conciencia. Y bueno, un poco era eso, plantear eso. Bueno, aquí cada uno vamos a nuestro lío. Luego ya ustedes verán qué les interesa más. Bueno, por dar una explicación a lo que antes he solo introducido, ¿no? Porque he dicho, el Islam se va a destruir, y lo he dejado ahí tirado, ¿no? Y es por lo que ha dicho antes Luis, y es que aquí no hay más que imperialismos, que están en constante, no hay paz que valga, ¿verdad? Que es lo que llevamos diciendo toda la mañana y que acaba de puntualizar Luis. En lo que está pasando en el mundo islámico, vamos a decir, ¿no? Para utilizar esta metáfora es precisamente, ¿no? Que hay distintos intereses imperialistas allí también, ¿no? Vamos a ver, por situarlo un poco, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, ya saben que los turcos están con los alemanes, pierden la guerra y se pierde el califato. Desde Mahoma siempre se ha organizado mediante califatos el Islam, ¿no? Un califato es un cesaropapismo, como ya les he dicho antes, ¿no? Entonces, lo que no tenemos ONU todavía, lo que hay nada más terminar, que es efímero, la Primera Guerra Mundial es la Sociedad de las Naciones, ¿no?
la idea kantiana que pone Wilson en marcha, pero que no fructifica. Pero la Sociedad de las Naciones da un mandato a los que han vencido la guerra, que es educar o ordenar el mundo islámico, porque se ha destruido al destruirse el califato, que ocupaba todo el Mediterráneo, desde Grecia, bordeando hasta Marruecos casi. Eso era el califato turco, en la época de la Primera Guerra Mundial. Entonces los franceses y los ingleses se dedican pues a eso, a modernizar, vamos a decir en una palabra, a esta gente. Y una de las cosas que hacen, por ejemplo, es coger a los hijos de la gente pudiente y luego también a gente que marcaba pues que eran más inteligentes, pues llevárselos a sus distintos países a educarlos, a formarlos, a hacer médicos o a hacer abogados, en francés, en inglés. Bueno, por cierto, Franco también. Yo cuando era pequeño en Zaragoza, las distintas facultades de Zaragoza, sobre todo la de medicina, había jordanos, sirios, de todos. O sea, la misma política de los franceses y los ingleses. No sé si le pedirían ayuda a Franco, lo hizo Franco de motu propio, no lo sé, pero el caso es que aquí venían a estudiar. ¿Qué es lo que provocó esto? Pues de entrada que algunos pues dijeran que bien se vive aquí y mejor esto que lo otro, pero otros se percataron de que si se confrontaba el modus vivendi de Occidente con cómo vivía la gente del antiguo califato, porque no había habido gran variación, ¿no?, de cómo se vivía hacía 2000 años. Entonces, esto va a destruir el Islam. Esta gente que vuelve, que se ha formado en Francia, en Inglaterra, en España, son los que van a organizar lo que se llaman los hermanos musulmanes, en Egipto, además. Sobre todo el foco de los hermanos musulmanes se va a dar en Egipto, que se habló mucho de ellos, por cierto, después de la primavera la primavera me sale de Praga, joder, ¿cómo se llamó? La primavera árabe, claro. Que claro, ahí fueron también unos chavales muy bien educados, todos muy listos, pero como ya la emigración se había cortado, y entonces eran muy listos, estaban muy preparados, pero tenían que quedarse en Egipto o en Túnez, entonces la montaron, pero la montaron en Egipto por lo menos de tal manera que solo la montaron, y cuando la montaron y echaron del poder no me acuerdo cómo se llamaba, Al-Assad es el de Siria. Bueno, pues, ¿cómo se llamaba? Bueno, pues entonces duran 4 días y luego pues vienen y gobiernan los hermanos musulmanes, que por cierto, los echaron, ¿verdad? Los echaron, bien. Bueno, por decirles una cuestión y para que veamos el choque de trenes que se da en el mundo del Islam. Todos estos son de la facción que se llama suní o sunita, la facción sunita, son los hermanos musulmanes. Mientras que hay otra facción que se llevan mal desde hace 1,5 milenios, que son los chiitas, que son los que viven en Irán. Y están a tiros, claro que están a tiros. O sea, si ahora ha habido guerra en Siria es porque Irán ha echado a los sunitas de Siria para quedarse con todo el norte del mundo islámico, la rama chiita. No sé si sabrán que son chiitas y sunitas desde el principio, porque en el origen de esta separación de visión del mundo, bueno, por decirlo de alguna manera, está el yerno de Alá, el yerno de Mahoma, Ali, que me ha salido casi, ¿verdad? No hay gran diferencia. Ali, que es el yerno de Mahoma, es el que ya empieza, ahí se monta el lío, y desde entonces hay sunitas y chiitas, y están abocados a tiros, y en el momento que se acabe el petróleo, pues esto va a destruirse. Bueno, por terminar la cuestión, simplemente esta. ¿De dónde surge Al-Qaeda? De los hermanos musulmanes. De los hermanos musulmanes surge Al-Qaeda. Y el Daesh sale de una facción de Al-Qaeda que se separan, que nace en la zona de Mesopotamia, vamos, ahí, en Irak, Irán. Bueno, pues eso, están a bombazo limpio, están allí. Lo que pasa es que no nos enteramos. Bueno, nos hemos enterado cuando interesa. Por eso es eso, no hay paz que valga. Ellos se educan para la guerra entre ellos y para la guerra contra Occidente, que puede destruir su mundo, su forma de organización social cesaropapista. Bueno, pues solo eso. Entonces ya
Mira. Chema. Chema, el primero que levantó la mano. Chema, vale. ¿Cómo se llama? No sé quién iba primero. Que se peguen. Bueno, hay tiempo, ¿eh? Luis, te encomiendo. Hay 20 como muy tarde. Yo no tengo la culpa de Sí. lo que vaya a pasar. Gracias. Bueno, como todo me pareció muy interesante lo que dijisteis, pero voy a haceros un reproche. Ninguno de vosotros mencionó el Yihad de Averroes, traducido por Carlos Quirós y editado por Enrique Prado Cueva. Ajá, es verdad. Y que explica todo eso, en contra de lo que... dije el yihad, que es el yihad y no la yihad, como se dice habitualmente. En árabe es el yihad. Porque don Carlos Rodríguez sí sabía árabe, no como don Emilio García Gómez, que chapuceaba mucho. Bueno, pues el estudio de Enrique Prado Cueva, además, es muy interesante al respecto. Y no sé si os acordáis, bueno, hay publicaciones también de eso, de José Manuel Rodríguez Pardo, sobre esto y de alguno más. Es que, claro, el que lea eso no puede tener la menor duda de qué es lo que hay ahí, cuál es digamos, el patrimonio común de todos los musulmanes. Porque se está diciendo que el yihad es una lucha espiritual. No, es una lucha armada, no reactiva, sino lucha armada con iniciativa permanente para la conquista de todos los territorios y sobre todo de las personas que no son musulmanes. Lo dijo Averroes ya hace 800 años. Y está ahí. Es decir, el que se atreva a desmentir a Averroes, pues que lo haga. Pero no se puede mantener otra cosa, creo yo, ¿eh? Vamos, no sé. Sí, le contesto 30 segundos y se lo pasas a Tomás, si quieres. Es por terminar de aclarar lo que ha dicho Chema, muy bien puntualizado, ¿no? Y matizar una cuestión. El yihad, mejor que la yihad, desde luego, si se considera, que también lo dice Averroes, si no me confundo, individualmente, porque vamos, me viene de cuando leí el texto. Si es individual, llama al ascetismo, por así decir. Si se habla, porque hay un yihad individual. Claro, el tema es que lo que interesa es la yihad social, ¿no? La yihad como movimiento del Islam propiamente dicho. Y entonces, el primer enemigo es el musulmán que no practica. El musulmán que lo tiene más cerca, entonces hay que acabar con él. Y luego ya los que no son musulmanes, por supuesto. Hay que hacer el mundo musulmán, lo que hemos dicho antes. Solo era eso. Hombre, claro, en unos encuentros como estos, pues en ocasiones pues pueden surgir encontronazos y eso pues es lo más sano que nos puede ocurrir entre nosotros, sin duda. Bueno, lo primero de todo, felicitar a esa mesa porque veo que ha cristalizado de forma muy buena lo que yo he llamado siempre la Escuela de Talavera. Y yo hacia ella tengo una gran admiración, precisamente derivada de mi admiración al Padre Mariana. Esto es sabido y entonces pues alargar pues mi felicitación a Daniel, porque creo que ha hecho una buena faena, porque ha tenido la alternativa como en expresión taurina de Fajarnés, ¿no? Y antes de pasar a alguna objeción, alguna discrepancia que creo que hay que presentar necesariamente, pues decirle a Fajarnés que nosotros, vamos, la Fundación Gustavo Bueno fue atacada por los hermanos musulmanes cuando don Gustavo escribió los escritos a propósito de Mahoma, es decir, que sufrimos un ataque digital,
nos intentara, bueno, el Catoblepa se salvó por no sé qué motivos, pero todos los foros de aquella época desaparecieron. Caramba. Lo fuimos a denunciar a la policía y con unos mecanismos, yo aprovecho precisamente para mostrar aquí mi agradecimiento al cuerpo de policía que y nos indicó, lo investigaron de verdad, que el ataque se hizo desde Canadá y que fueron los hermanos musulmanes contra el materialismo filosófico. O sea que ya tenemos ahí un asunto a propósito de lo que ha dicho Fajarnés, ¿verdad? Bueno, esto es la entrada, ¿no? Sin duda alguna, ¿verdad? Y de la escuela de Talavera, fundador. Bueno, eso, muy bien. Bueno, en cuanto a los asuntos que ha suscitado Luis Carlos, sin duda alguna, parto de la base de que el materialismo filosófico pues tiene como primer objetivo, por supuesto, combatir el mito de la cultura, donde ahí están enmascarados muchos asuntos y muchos mitos. Y en cierta medida, el vínculo del mito de la cultura con el mito de la gracia, claro, no hace falta destaparlo aquí, es una tesis de don Gustavo, es una transformación del mito de la gracia. Y yo me tomé la molestia, y esto lo tengo que transcribir, precisamente de reinterpretar el mito de la gracia desde el mito de la cultura. Esto es una de las lecciones que están colgadas en YouTube y que yo tengo que transcribir, porque es ese ejercicio que va desde del materialismo filosófico a la reinterpretación de los mitos, en este caso el mito de la gracia, pues ofrece en ese tránsito, en esa trayectoria, siguiendo el ejemplo de don Gustavo, que hace reinterpretaciones de los mitos platónicos en esa línea, pues ofrece, por así decirlo, unas luces que hay que poner negro sobre blanco. Dicho esto, decir que yo comparto plenamente este asunto, pues tengo que pasar necesariamente pues a ofrecer aquí algunas objeciones, porque, vamos a ver, empezando a este trabajo que me parece elegante, fino y sutil. A mí me parece que es un trabajo de integración de varias doctrinas del materialismo filosófico, precisamente para ofrecer pues un campo de posibles objeciones a los mitos que nos rodean y bueno, en una palabra, esto me parece un trabajo de enorme interés, sin duda alguna. ¿Qué objeción le pongo? Y esto es para que Luis lo tome y entonces pues haga pues lo que le parezca oportuno, claro, sin duda alguna, ¿verdad? Pues que me parece a mí que esta exposición, pues digamos que tiene el peligro de recaer en un cierto mundaneísmo, al no estar presentes las ideas de materia ontológica general y ego trascendental, que no tienen fundamento de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que sencillamente decir aquí lo siguiente, ¿verdad? Que la materia ontológica general es el conjunto unión de M1, M2 y M3, el mundo. Es decir, que la materia ontológica general no está al margen del mundo, es precisamente el conjunto unión. Y ese conjunto unión es la representación del ejercicio, que es el ego trascendental. Y el ego trascendental es también el conjunto unión entre M1, M2 y M3. ¿Qué diferencia hay? Pues que el ego trascendental pues es naturalmente el ejercicio y la materia ontológica general es naturalmente la representación. Esto sencillamente lo digo porque estas dos ideas, tienen que estar presentes en el sistema completo del materialismo filosófico. No porque en este cuadro, pues claro, yo solamente veo M1, M2 y M3, el mundo. Y a mí me parece que esto tiene un cierto peligro de mundaneísmo. Tiene un cierto peligro. No digo yo que
de esto se siga necesariamente. Yo sencillamente pongo aquí sobre la mesa esa posibilidad. Vaya. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay abundantes textos de don Gustavo donde precisamente considera que la materia ontológica general, lejos de ser exclusivamente una idea vacía, primero es el conjunto unión, esto aparece con claridad. Pero luego cuando él en los ensayos materialistas, bueno, de hecho, en su texto, el ego trascendental, llega a decir tajantemente, sin duda alguna, que la materia ontológica general no... gracias, hija, gracias. No tiene en absoluto valores noseológicos, positivos, pero sí que dice que tiene valores positivos ontológicos. De verdad que el enfoque ontológico no se puede perder. Sencillamente a mí me parece que ahí está un cierto peligro de mundaneísmo, ¿verdad? Y sencillamente porque el ego trascendental es la totalización del mundo, y ese ego trascendental es el enlace entre el mundo y la materia ontológica general. Estas ideas fundamentales del materialismo filosófico no se pueden perder y tienen que aparecer en todos los cuadros, incluido este. Esta es mi primera observación, Es decir, que para no incurrir en el mundaneísmo, por ejemplo, de Hegel, que este sí que es un mundaneísta, no hay más que lógica, espíritu y naturaleza, pues nosotros no podemos en absoluto, siguiendo esos cauces, pues aquí lo único que existe, porque esto es lo que tiene fundamento positivo, M1, M2, M3. No, sencillamente porque el materialismo filosófico se desmarca completamente de esos mundaneísmos, sea este o sea el de Francis Bacon o sea el de Santo Tomás de Aquino, sencillamente por estas dos grandes aportaciones, la idea de materia ontológica general y la idea de mundo, y la idea de ego trascendental. Bueno, esto por un lado, esta es la primera observación que yo creo que había que hacer precisamente para que estos encuentros, pues de alguna manera, se vea que en estos encuentros lo que hay pues es una escuela dinámica que discute, que sus miembros discuten y que naturalmente pues tienen que ser escuchadas sus posiciones, porque no hay una única posición en absoluto. Y esto es precisamente, lo he dicho yo en muchas ocasiones, con estas discusiones, en cierta medida, estamos sustantivando la obra de don Gustavo. Y ahora, y ya para terminar esta exposición, por otra de las aportaciones de Luis a la filosofía del arte, el papel que juega la materia ontológica general en el arte. Luis, pues de una manera irónica, y yo acepto esa ironía, vamos, yo no estoy libre en absoluto de incurrir en la incorporación de alguno de esos mitos, ¿no? Aunque ya digo que creo de alguna manera haberme salvado de alguna manera, pues eso, cuando me he propuesto yo analizar el mito de la gracia desde el mito de la cultura, ¿no? Bueno, que eso está hecho y lo único que tengo que hacer es transcribirlo. Vamos a ver, nos dice Luis a algunos de nosotros, y por supuesto yo me he visto pues sencillamente aludido y no pasa nada, porque esto... pues ha utilizado una metáfora biológica muy aguda, claro, muy sutil, lo de los antígenos. Y yo entonces saldría en contestación a esta sugerencia, precisamente que el materialismo filosófico tiene vacunas contra esos mitos. El propio don Gustavo, en relación al tratamiento del arte, pues tiene dos escritos que no han aparecido aquí, que son fundamentales. El tratamiento del arte en la fe del ateo, donde precisamente don Gustavo nos enseña a reinterpretar mitos del pasado desde el materialismo filosófico,
y su trabajo, que no está del todo conocido, en el diccionario de Pelayo, pues eso, estética y filosofía del arte. Y entonces termino de esta manera, ¿verdad? Eso es una verdadera vacuna. Todo seguidor del materialismo filosófico tiene que entrar en estos textos y leerlos con un poco más de atención, sencillamente porque ahí, ¿qué nos dice don Gustavo? Pues que la obra de arte no se puede enfrentar a la naturaleza, que eso es una mitología. Las obras de arte hay que enfrentarlas a la materia ontológico general. ¿Y esto por qué? Porque la materia ontológico general tiene un papel crítico, Entonces, en este cuadro, muy agudo, muy sutil, pues yo veo que es incompleto, porque cuando se habla de la palabra crítica, aquí, pues claro, al no aparecer la materia ontológico general, pues resulta que en el campo del arte eso puede desaparecer. ¿En qué consiste la crítica en el campo del arte? Pues precisamente cuando don Gustavo dice que la obra de arte la tenemos que poner enfrentada a la materia ontológica general, lo que está haciendo referencia es que nos obliga a todos los que queramos apreciar alguna obra de arte a enfrentarnos a ella y a enfrentarnos entre nosotros. Es decir, que no cabe una sola apreciación artística, sino que hay múltiples y hay naturalmente pues desconexiones entre ellas. Y el punto de vista de él es precisamente que unos, al enfrentarse a otros, le están haciendo crítica. Por tanto, la materia ontológica general es el vehículo de la crítica entre las diferentes apreciaciones de una obra de arte. Bueno, tenía algunas la idea de estilización, claro, y no hay que tenerla muy presente, precisamente para no, dentro de esa operación que hace don Gustavo de la idea de arte sustantivo. Bueno, yo creo que ya a lo mejor me he pasado, pero sinceramente creo que no tenía más remedio que decir esto que he dicho, Luis, respondes porque se nos ha terminado el tiempo. Bueno, este es el problema de este verano. Yo creo que la cuestión del sueño materialistas y todo esto, pues yo creo que está por aquí. Por eso hay que anticipar un poco los problemas que van a venir, porque exactamente son estos, ¿no? Pero vamos, yo te veo un poco tibio, Tomás, con esto. Yo creo que un poco se ha inoculado esto cuando en vez de destruir, triturar, pues entonces estamos en reinterpretar, esto que dices tú, posibles objeciones, o sea, a mí me parece que el virus algo ha inoculado ahí, y el mundanismo no sabe por contestar. El cuadro ese lo sabe de bueno, los fundamentalismos, eso es de los fundamentalismos, no es mío, no es que no es mío, vamos, ese cuadro no es mío, es de bueno. No, la materia ontológica en general es el conjunto, en la clase vacía, dice en el texto, lo podéis leer todo. No puede ser fundamento de nada, la materia ontológica.